Bien, pues bienvenida, Gemma. Muy buenos días nuevamente. Esta es nuestra Buenos días. segunda sesión de Psicología de la Educación. Perdón, perdón. De Psicología de la Educación. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que trabajamos el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Bien, en esta segunda sesión vamos a retomar algunas ideas básicas de la lectura que realizaron durante la semana, cuyo reporte han enviado. Vamos a puntualizar el significado de este término paradigma y vamos a ubicar las ideas centrales de cada paradigma que aparece en pantalla. Están enunciándose conforme han ido apareciendo a través de la historia, es decir, el más antiguo es el conductismo hasta llegar al sociocultural, que es de los más recientes y que además constituye la base junto con los anteriores, específicamente el psicogenético y el cognitivo, del constructivismo y otros enfoques o paradigmas que actualmente se emplean en educación para tratar de explicar qué es el aprendizaje y cómo se aprende. Recordemos que para esto nos sirve. Buenos días, Blanca. Buenos días, maestra. Disculpe la tardanza. Está bien, qué bueno que ya estás aquí. Bien, antes de continuar, me gustaría pues que ustedes me comentaran brevemente qué es lo que recuerdan de la lectura. En la lectura específicamente se nos aclara qué es un paradigma y las ideas esenciales del paradigma conductista, cognitivo y sociocultural. A ver, em, ¿qué es lo que ustedes recuerdan? ¿Alguna idea que haya quedado eh, clara o bien algunas dudas que tengan a este respecto? ¿Quién me comenta? Pueden tomar su reporte si lo tienen a la vista para poder comentar. Por favor. A ver, las escucho. ¿Quién, quién dice yo? ¿Gema o Blanca? Lo que recuerden ustedes sobre lo que leyeron. Vean en su reporte y comenten la idea que ustedes deseen. Bueno, a mí, pues como usted lo mencionó, son tres: paradigma cognitivo, el conductual y el sociocultural. El que me llamó la atención, pues a mí fue el cognitivo, ya Ah, que habla de que estudia los procesos, como dice, cognitivos y las estructuras mentales, o sea, va a partir de la conducta humana, ya sea en el medio físico o social. Y pues se representa de diferentes maneras, ya sea por símbolos, esquemas, ideas o alguna otra representación mental. Y pues hay autores que se refieren a estos de diferentes maneras, pues como se dice, esquemas o planes, mapas cognitivos o modelos mentales, que fue quien lo puso Johnson y Laird. Y bueno, ese fue el que más, como que más me dio, porque pues va a partir de la conducta del ser humano, entonces es algo que sí llama la atención de alguna manera. de acuerdo, muchísimas gracias. Bien, este es entonces paradigma cognitivo. Has explicado muy bien las ideas que trajeron tu atención durante la lectura. Gracias, Gema. Blanca, ¿tú qué recuerdas? Sí, maestra, de lo que recuerdo es que hay tres, bueno, no son tres,
son ahorita los que mencionó usted, pero nos basamos a tres de los paradigmas: el conductista, el cognitivo y el sociocultural. En el conductismo, se basa, bueno, ahí fue donde tuve como una pequeña, ¿cómo le explico? Como duda, porque en el conductista, a lo que entendí que se basa en la conducta, que se puede explicar a través de diversas causas ambientales, o sea, dependiendo en el ambiente que uno se encuentre. Pero también después vi que el cognitivo también habla como de la conducta. Ahí fue donde como que me confundí un poco. Bien, ahora lo aclaramos. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieras agregar, Blanca? Ajá, pues también está el paradigma sociocultural, que se refiere, por ejemplo, a los procesos que se pueden almacenar y informar, pero ya es ante ya una sociedad. De acuerdo, muy bien. Bien, vamos a ver, vamos a repasar algunas ideas fundamentales, empezando por el término paradigma. ¿Qué es un paradigma, muchachas? ¿Qué es en la Es adelante? aquello que explica algo o el modelo de algo como una, no sé, realidad física, no sé. Sí, sí, exactamente. Esto es un paradigma, ¿no? Es este conjunto, ¿no? De creencias, de valores, de supuestos que pues podemos ir aprendiendo o podemos ir asimilando sin que nos demos cuenta y que se van fijando en nuestra pues forma de pensar. Por eso a veces ven que hemos escuchado expresiones como tenemos que romper paradigmas, ¿sí? Esto se aplica cuando, por ejemplo, uno está muy casado, valga la expresión, con sus propias creencias y entonces se niega a aceptar otro tipo de creencias, ¿no? Es decir, sus paradigmas están sumamente fijos. Y entonces por eso la expresión hay que romper paradigmas, o sea, rompe tus creencias, rompe lo que has aprendido y acepta otras formas de pensar, ¿no? Porque los paradigmas tienen esa característica, van guiando, sí, nuestra forma de pensar, pero también nuestro comportamiento. Entonces, en psicología de la educación existen varias creencias, existen varios supuestos, existen teorías, y eso es lo que hace que, por ejemplo, un profesor, vamos a suponer que empieza a trabajar durante sus primeros años, seguramente se va guiando por la experiencia previa con sus propios profesores o con las creencias que tiene acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Pero cuando empieza a estudiar, cuando empieza a conocer, por ejemplo, las teorías psicológicas del aprendizaje, entonces abre muchas otras posibilidades para actuar, ¿sí? A veces cuesta romper esos paradigmas, pero cuando encontramos explicaciones acerca de cómo se aprende, cómo se enseña, qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, eso nos va ayudando porque no existe un solo paradigma que sea así como, uff, este es el máximo, este es el bueno, este es el indicado. No, todos nos sirven, todos nos dan algo que en algún momento puede servirnos. Vamos a revisar rápidamente algunas de estas creencias, valores y supuestos que corresponden a distintos paradigmas. Y vamos a empezar por el conductista, que como les comentaba, es el más antiguo. Pasamos por el humanista, cognitivo, psicogenético de Piaget y sociocultural. Entonces,
el primero de estos, que es el paradigma conductista, empezamos a comentar acerca de esto la clase anterior, con el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, pero ahora vamos a centrarnos en procesos de aprendizaje específicos, ¿no? Que ya no tratan sobre los animalitos, porque pues recordemos que el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, hace sus experimentos con animales. Y lo que sucede con el perro, por ejemplo, luego tratan de trasladarlo a lo que sucede con los seres humanos y de repente como que puede resultar así, no sé, hasta desagradable, ¿no? Dices, no, pues a ver, yo no soy un perro, o sea, yo no aprendo a base de recompensas, por ejemplo, ¿no? O de castigos, pero es una postura, es un paradigma que tiene muchísimo arraigo todavía en nuestras escuelas. En su lectura, ustedes encontraron fundamentos epistemológicos. Esto tiene que ver con la forma en que en esta teoría se concibe al conocimiento, ¿sí? Y entonces aparece el empirismo y el positivismo. Es decir, los conductistas consideran que los seres humanos somos seres pasivos, seres que están en el mundo recibiendo estímulos del ambiente y que va respondiendo a esos estímulos de manera automática. Es decir, no piensa, no razona, no se motiva, no se interesa, no tiene esa posibilidad. El ser humano es como alguien que actúa mecánicamente. Entonces, si tú le das los estímulos necesarios, suficientes, apropiados, el ser humano va a responder. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ser humano es así como una tabla, como un libro en blanco, ¿sí? Y esto que está aquí en la realidad, este librito, por ejemplo, si lo tiene que asimilar, lo que hace es copiarlo, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Lo copia y lo va haciendo suyo de esa manera, tal y como aparece en la realidad, lo asimila, lo deja para sí y entonces va acumulando ese conocimiento, ¿no? Eso que va aprendiendo. Pero en realidad no lo hace motivado, no lo hace con procesos de pensamiento complejo, no repite, copia y no reacciona si no hay un refuerzo, ¿sí? No responde si no hay un refuerzo. Recordemos que esto es lo que dice el conductismo, ¿verdad? El contexto en el conductismo específicamente, pues es muy importante porque todo lo que viene del exterior afecta al ser humano. Y el positivismo tiene que ver con la experimentación. En este paradigma, la experimentación, lo científico, lo que se puede medir, lo que se puede observar, lo que se puede comprobar, es lo que cuenta. Si no, no cuenta. Es decir, por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje va a constatarse a través del cambio de conducta del estudiante. Si su conducta no cambia, no hay aprendizaje. Eh, Así, por ejemplo, si estamos enseñando las tablas de multiplicar, si el niño no es capaz de emitir una respuesta y decirme la tabla de multiplicar, por ejemplo, del 5, ¿no? Sin equivocaciones, tal cual, sin ningún error, sin ningún apoyo, entonces aprendió, ¿sí? Hubo un cambio de conducta, lo está demostrando. Si no lo hace, es que no ha aprendido. Eso es lo que piensan los conductistas. Ahora, también aparece en su lectura, entonces, que entre los supuestos teóricos destaca el condicionamiento operante, que es justamente el condicionamiento que nos explica que ese cambio de conducta se da gracias precisamente al reforzamiento, sobre todo al uso de recompensas por cada cosa que se vaya aprendiendo.
¿Qué técnicas de enseñanza nos sugieren los conductistas? Moldeamiento. A ver, ¿a qué le suena moldeamiento? Pues sería como su palabra lo dice, maestra, moldear, Ajá, moldear eh, para que de esa manera ir aprendiendo. sí. Em, por ejemplo, un minuto, permítame. Por ejemplo, si nosotros estamos enseñando, no sé, somos maestras de danza y necesitamos que los estudiantes ejecuten una pieza en un festival, pero resulta que algunos alumnos tienen dificultad para hacerlo. Definitivamente no dan una, ¿verdad? Entonces utilizamos el moldeamiento, esto es, vamos a pedir que ejecuten, no sé, el primer paso, ¿sí? Poco a poco, ¿no? Vamos a ejecutar el primer paso y si lo hacen muy bien, pues los vamos a recompensar, ¿sí? Aunque solamente les demos, no sé si son chiquitos, si son niños pequeños, les colocamos una estrellita, por ejemplo. Y si son mayores, les damos otro tipo de recompensa, pero sobre todo son que sean tangibles, ¿no? Cosas que se puedan tocar, que se puedan apreciar. Y si no, bueno, pues un punto. En la calificación vamos a verlo reflejado. Alcanzamos un primer paso, una primera parte de la ejecución y vamos corrigiendo los errores, ¿verdad? Entonces dices, no, a ver, así no es. Fíjate muy bien, la postura tiene que ser tal, los pasos se llevan a cabo en este orden, entonces, a ver, repítelos. Y ahí está el niño, ¿no? A ver, otra vez y otra vez. Perfecto, ya vamos muy bien. Voy a tomar en cuenta tu participación y va y anota en la lista. Entonces el niño o quien lo está aprendiendo, pues se siente a gusto, ¿no? Porque fue recompensada su acción de ejecutar debidamente una parte, perdón, de esa pieza. Y así se va poco a poco moldeando la conducta. Es muy parecido el encadenamiento, porque también el encadenamiento nos exige dividir por partes eso que tiene que aprender el estudiante para que poco a poco vaya alcanzando el objetivo deseado. Si se trata de resolver una raíz cuadrada, bueno, pues no vamos a lograrlo de buenas a primeras. Tenemos que dividir esta tarea, ¿no? De aprender las raíces cuadradas, primero asegurándonos que identifica los números, que suma, que resta, que divide y todo lo que implica llevar a cabo o realizar una raíz cuadrada, ¿sí? Vamos por partes. Y entonces esas conductas sencillas se van encadenando, se van asociando, como a través de los refuerzos. Y lo mismo sucede para otras técnicas de enseñanza como el modelamiento o el principio de Prema que aparece en su lectura. También en el modelamiento nosotros servimos como de ejemplo y demostramos, ¿no? Y le decimos, mira, así tiene que hacerse. Esto es lo que debes aprender. Y nosotros lo mostramos. ¿Y qué es lo que hace el alumno? Imita, ¿sí? Copia, copia ese comportamiento. Y conforme va respondiendo a esa copia, nosotros lo vamos premiando. ¿Qué sucede con este principio? Bueno, pues vamos a tratar una respuesta que no es probable, dándole oportunidad de que realice algo que sí es probable que quiera hacer. Por ejemplo, el niño no quiere hacer su tarea, pero le gusta jugar videojuegos, entonces le podemos decir, bueno, pero antes de jugar videojuegos tienes que hacer la tarea. Entonces, pues como le gusta mucho, con tal de jugar videojuegos, hace la tarea. Estamos cambiando, ¿no? Algo no probable por algo probable para poder generarlo. Este tipo de técnicas son las que se emplean con frecuencia
en, en el conductismo. También aparece la economía de fichas, ¿sí? Cada vez que un niño aprende o hace algo que es apropiado para el docente, le damos recompensas, que serían como fichas que va a ir acumulando y al final del curso va a ir canjeando por puntos, por premios, por algo. Pero esto de saber que va a ir acumulando premios en forma de fichitas es lo que le impulsa a actuar. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordemos que los conductistas eso piensan, que los seres humanos actuamos, pero gracias a todos los estímulos que nos llegan en el ambiente, no porque tengamos algo en nuestro interior que nos impulse a hacerlo, no, sino porque somos mecánicos, pasivos, y todo lo que viene de afuera nos impulsa a actuar. Si queremos hacer lo contrario, bueno, pues entonces vienen los reforzamientos negativos y también vienen los negativos, perdón, los castigos. En el refuerzo negativo, quitamos algo que es agradable. En el castigo, agregamos algo que es desagradable. Pero la intención es la misma. Queremos que las conductas disminuyan. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando con economía de fichas y van recopilando sus fichitas, bueno, te equivocaste. No, no mostraste la conducta deseada, regrésame una ficha. Regrésame lo que te di. Dame el premio, ¿no? Este es el costo de respuesta. O el tiempo fuera, ¿no? No está haciendo lo adecuado, no está actuando como tiene que ser, lo excluimos del salón, lo excluimos de la escuela, lo excluimos de donde sea. Es una forma de castigo. Lo retiramos de algo que aparentemente le agrada, ¿no? También puede ser que de repente eso que el alumno está realizando, por ejemplo, y que es negativo, lo damos en saciedad para que disminuya su conducta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor suena muy, muy cruel, pero así se actuaba anteriormente, ¿no? Si el estudiante tiene el hábito de comer durante la clase y lo hace a escondidas, pero ya lo ha sorprendido varias veces y entonces no cambia, sigue comiendo a escondidas. ¿Qué haces? Le dejas que coma durante la clase, pero le vas a decir, ahora vas a comer toda la clase, ¿sí? Los 60 minutos. Quiero ver que comas todo el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es un estímulo que está llegando en exceso hasta saciarse y termina detestándolo. Este es uno de los principios en el conductismo, ¿no? Si se los damos de más, termina odiando ese comportamiento y ya no lo va a hacer. O está escuchando la música, tiene los audífonos mientras estás en la clase y entonces es un comportamiento que no lo puedes evitar. Así lo que haces entonces es darle esa indicación de, a ver, no vas a escuchar con tus audífonos, vamos a escucharlo todos. A ver, pon tu música, ¿no? Y vamos a escucharla hasta que tengas deseos de no escucharla más, aunque se pierda el tiempo aquí, vamos a escuchar tu música, ¿no? Entonces, esa es una sobreexposición, es algo que el estudiante va a terminar rechazando. Repito, son principios, son ideas, son creencias conductistas, ¿sí? El corregir tras corregir tras corregir los errores lleva precisamente este cambio. Así que para los conductistas, enseñar no es otra cosa más que tomar decisiones de cuáles son todos esos reforzamientos que vas a utilizar. Tú quieres lograr que el aprendizaje del alumno sea eficiente, premialo. ¿En qué consiste la enseñanza entonces? En arreglar precisamente todas estas situaciones que tienen que ver con el reforzamiento, porque eso es lo que va a hacer que el estudiante actúe como tú quieras. ¿Cuáles son los objetivos de la educación según los conductistas? Bueno,
La conducta observable. Especificar las condiciones en que debe realizarse la conducta y establecer los criterios de ejecución de las mismas para su evaluación posterior. Es decir, para los conductistas, los objetivos deben ser muy claros. Deben mencionar qué es lo que va a aprender, bajo qué condiciones, los criterios de evaluación. Por ejemplo, si le estamos enseñando esta metodología de las 3R para que el estudiante recicle, reduce, reusa, recicle. En el objetivo dirá, por ejemplo, al término de la clase, el alumno identificará el significado de las 3R, repitiendo sin error a qué se refiere cada una. Ese es un ejemplo de objetivo conductista. Tiene muchos elementos y es muy preciso, ¿no? Incluso hasta puede decir en una lámina, ¿no? Por ejemplo, al término de la clase, el alumno será capaz de explicar el significado de las 3R señalando en una lámina los ejemplos de cada una de estas etapas. Así son los objetivos, son muy minuciosos. La ventaja es que cualquier persona que tiene que llevar a cabo esta actividad en la clase ya sabe exactamente cómo lo puede hacer. Esa es la ventaja de los objetivos de este tipo. Son muy claros y te conducen a la acción. Pero, bueno, lo que a lo mejor no a todos les parece, por eso es que existen otras teorías, es cómo lo hacen, ¿no? O sea, repetir nada más y con esa lámina nada más, o sea, en otras condiciones no. No hay acción, no va afuera, no recicla, no hace, no, porque eso no les interesa a los conductistas. El rol del alumno sí, o sea, no es que esté pasivo y que no haga nada, o sea, sí puede hacer cosas, pero siempre y cuando el profesor lo tenga en cuenta. Por lo tanto, su participación y el aprendizaje están condicionados a los arreglos exteriores. Por ejemplo, regresando al punto, ¿no? Aquí, sí, claro que participa porque el profesor le va a pedir que explique el significado de las 3R, incluso que identifique en una lámina los ejemplos, pero esa participación la está regulando el profesor, la está indicando él, ¿sí? No es que el alumno tenga deseos y esté motivado, insisto, y quiera o tenga la oportunidad de actuar cada vez que quiera o de participar cada vez que quiera. El aprendizaje que es, según los conductistas, es un cambio relativamente estable de la conducta que va a cambiar, obviamente, el comportamiento o la respuesta, ¿sí? Si yo enseño las vocales a un alumno, ¿cuándo habrá aprendido? Pues cuando las repita, ¿sí? O sea, su conducta ha cambiado. Antes de la enseñanza, pues simplemente escuchaba o tal vez trataba de responder algunas preguntas, pero cuando ya es capaz de decirnos las vocales sin error, ya aprendió. Hubo un cambio de conducta, ¿sí? Y las estrategias de enseñanza son como de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también entran aquí la enseñanza programada. Aquí aparece como en la computadora, pero obviamente no empezó así. Pero son recursos en donde uno, por ejemplo, encuentra la lectura, después encuentra una autoevaluación, vienen las respuestas, y entonces, ¿qué hace el estudiante? Pues va leyendo, va contestando y enseguida va y consulta la respuesta. Ahí le va a decir si está correcta y se va a sentir a gusto y va a seguir respondiendo. Y si no, le va a decir cuál es la respuesta correcta. Entonces, recibe una retroalimentación inmediata, no necesita del profesor, y esto a veces aparece, sobre todo ahora, ¿no? En muchos cursos, en muchas oportunidades de aprendizaje que están en línea, ¿no? Uno va leyendo y luego puede ir consultando
en un cuestionario de autoevaluación que a veces aparecen, qué tanto comprendió de lo que ha ido leyendo. Y entonces este es el reforzamiento inmediato, ¿no? Dices, ay, pues voy muy bien. No, pues me voy a regresar, ¿no? Y tienes que leer otra vez. Pero tú solito, tú lo haces de esa manera, pero es como muy mecánico, ¿sí? Es como de esta manera. A ver, acá me voy a detener antes de continuar. Entonces, en el paradigma conductista, si yo tuviera que enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, vamos a pensar en niños pequeños, aunque no fueran estudiantes, que fuera alguien de tu familia, algún niño que conoces, y tú le quieres enseñar una canción y eres conductista, ¿qué haces? ¿Quién me dice? ¿Quién fue? Sería, Blanca. sería, por ejemplo, cantar, enseñarle la canción y cantar con él para que él lo vuelva a repetir. Muy bien, así es, ¿verdad? Así es, este sería una especie de modelamiento eh, y pueden ir por partes, ¿no? No le vamos a pedir de una sola vez esta canción, la vamos dividiendo, vamos mostrando, vamos repitiendo, vamos escuchando y van haciendo. Bien, y si se tratara, por ejemplo, de enseñarle los colores, y eres conductista. Pues sería por medio de ejemplos, maestra, ¿no? Por ejemplo, en un pizarrón o en un cuaderno, pintar, por ejemplo, algún dibujo con un color rojo, decirle, este es el color rojo, la manzana es color roja, el corazón es color rojo, así como para, de esa manera, irle enseñando los objetos o las cosas que son de color rojo para que ella sepa identificar, ¿no? Ah, no, pues la manzana es roja, el corazón es rojo para que él lo grabe y lo vuelva a repetir. Así es, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, ese tipo entonces de comportamientos para lograr que otro aprenda son habituales en este paradigma conductista, ¿sí? Para algunos es así como que un paradigma ya fuera de época, totalmente obsoleto, es más, no están de acuerdo, pero debemos reconocer que hay muchas de estas ideas que en la práctica son útiles. Precisamente porque no todos están de acuerdo con este paradigma, es que surge otro paradigma, que es el paradigma humanista. Ya no está mi enlace. Dame un minutito. Ay, ya por fin, mil disculpas. Bien, a ver, vamos a ver sobre el humanismo. Una explicación muy rápida. Humanismo. Gente, hemos hablado ya de bastantes teorías del aprendizaje en este canal y déjenme decirles que, a pesar de que todas me gustan bastante, esta es sin duda
mi teoría del aprendizaje favorita. Así que vamos a empezar ya, ¿quieren? El humanismo o la teoría humanista fue desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow y otros cuyos nombres no recuerdo durante el siglo XX, por allá en principios de los 1900, para que se den una idea. Y como toda teoría del aprendizaje que se respeta, fue creada con el propósito de responder o darle la contraria a otras teorías populares de la época, como el conductismo y el psicoanálisis, que tenían una visión bastante negativa del ser humano. Lo veían como un ser corrupto y malvado que necesitaba ser corregido. Ya saben, conductismo, estímulos, cambio de comportamiento, todas estas cosas. En cambio, el humanismo está basado en algo llamado psicología humanista, que tiene una visión positiva del ser humano. Lo ve como un ser capaz, libre y bueno por naturaleza, pero que necesita de ciertas condiciones para desarrollarse adecuadamente. Y ese es precisamente el objetivo del humanismo: ayudar al alumno a desarrollarse de la mejor forma posible, a autorrealizarse, o sea, a sacar su máximo potencial, a que tenga un aprendizaje significativo y no basado en memorizar y repetir como en la educación tradicional, sino uno en el que el alumno comprenda totalmente, que aprenda a aprender. En el humanismo, el alumno es el centro de la educación y está en control de su aprendizaje. El alumno aprende porque quiere y lo que quiere. Aquí se motiva a que encuentre un área de interés, que encuentre algo que le guste y le resulte útil y aprenda más de ello, en lugar de forzarlo a adquirir conocimientos generales y materias de relleno como matemáticas o ciencias sociales. Por otro lado, el maestro ya no es visto como una autoridad, como alguien que da órdenes, sino más bien como un guía, y su trabajo es enseñar al alumno a aprender por su cuenta y motivarlo a aprender, generar interés en aquello que le pueda resultar útil al alumno. Y esta es una de las razones por las que me encanta el humanismo, porque el maestro ya no es visto como una autoridad, como alguien superior, sino que el maestro y el alumno son vistos como iguales, solo que cumplen un rol diferente. El método utilizado en el humanismo procura crear un ambiente que favorezca el aprendizaje y utiliza como herramienta algo que probablemente ya conozcan: la pirámide de Maslow, que ordena las necesidades humanas de las más a las menos esenciales. Y en el humanismo es esencial que todas las necesidades más básicas del alumno sean satisfechas antes de que éste comience a aprender, para así crear un ambiente lleno de seguridad y de confianza, donde no haya distracciones ni ningún obstáculo que impida al alumno aprender. Por último, la forma de evaluar en el humanismo es bastante curiosa. Aquí no se utilizan números para dar calificaciones, ya que eso puede causar que el alumno trabaje solamente para obtener un número y no realmente por el deseo de aprender algo. Así que en lugar de eso se le deja la responsabilidad al alumno de autoevaluarse, de él mismo darse cuenta de cuánto ha progresado mirando hacia atrás y siendo honesto consigo mismo. Gente, eso es todo. El humanismo es realmente fascinante y en mi opinión es la teoría que mayor potencial tiene de causar un impacto real en nuestro sistema educativo actual. Los invito a investigar por su cuenta, vean videos, lean, la lectura está sobrevalorada, ya que este es el resumen del resumen. Yo fui Lane, hoy y siempre un estudiante. Nunca dejen de aprender y no sean aburridos. Nos vemos aquí. Bueno, pues aquí escuchamos algunas ideas que son esenciales en este paradigma humanista. Es muy distinto al conductismo, ¿no? Porque es totalmente opuesto. Eh, Hacen mención, entre otras cosas, de que los seres humanos somos personas que obviamente piensan, sienten, tienen necesidades y actúan no precisamente porque en el medio ambiente o en el medio externo haya estímulos, haya premios, haya castigos. No, ¿verdad? Los seres humanos actuamos motivados por otras cuestiones. Hacen referencia a una pirámide, precisamente la pirámide de Maslow, que es en esta teoría, pues un punto importante. No me deja avanzar. Ahí está. No. Es un aspecto importante. Perdone, es que no me aparece ahora.
Ay, mil disculpas, pero es que necesitaba, esta es la pirámide de Maslow a la que hacen referencia. ¿Ya la habían escuchado antes? ¿Qué es lo que se puede apreciar así con esta imagen? ¿Qué vemos aquí en la pirámide de Maslow acerca de las necesidades de los seres humanos? ¿Cómo la podemos interpretar? Pues bueno, es como ahí se está, como aparece. Pues en las necesidades físicas, lo que uno, puedo decirlo como lo que uno necesita para ir avanzando, como para ir sobreviviendo bueno, no sé cómo decirlo, ¿Sí? para ir viviendo su día a día, por así decirlo. Ajá. Ya que en la física, pues es lo básico, bueno, lo primordial, que es la comida, el agua y el descanso. Ujú. Para de ahí seguir la seguridad, que sería para poder seguir viviendo, seguridad física, dónde vivir, el trabajo, y los recursos que uno tiene, la necesidad de pertenencia, que pues eso va conforme a pues al entorno social, la amistad, el amor, las relaciones, diferentes relaciones, ya sean sociales o amorosas, y la necesidad de reconocimiento, que es lo que vamos a ir experimentando, ya sea el éxito, confianza y respeto en el trabajo, en la escuela, en el entorno social, y ya de ahí la necesidad de autorrealización, o sea, va desde cómo nosotros vamos poco a poco hasta llegar a la autorrealización. Así es, ¿verdad? Muy bien, Gemma, gracias. Que sería el punto máximo, ¿no? Como que el ideal a alcanzar en esta teoría. Los seres humanos, entonces, para poder lograr cubrir las necesidades que tenemos y aspirar a esta autorrealización, debemos ir cubriendo las necesidades de acuerdo a lo que aparece en esta pirámide. De la misma manera, igual que en el conductismo, estas son ideas, son creencias que le corresponden a esta teoría, ¿sí? Entonces, los humanistas nos dicen, por ejemplo, en el salón de clases, si tus alumnos necesitan aprender, está bien, pero lo primero que necesitas asegurar es que ellos hayan cubierto sus necesidades físicas, es decir, pues que si estás trabajando por la mañana, ¿no? Que hayan desayunado, que hayan tenido un sueño reparador y no estén durmiendo en la clase, eh, que ellos provengan de entornos que sean agradables, que sean seguros, que tengan una familia, que tengan el apoyo de los padres de familia. eh, y luego vamos subiendo por esta escala y además necesitas que tu salón de clases sea un lugar en donde el estudiante sienta que pertenece, porque hay un ambiente agradable, porque no precisamente vamos a un salón de clases y logramos que todos sean amigos. Adelante, Blanca. Es como por así decir, maestra, como para poder llegar a la cima, un ejemplo, ¿no? Como para poder llegar a una cima se necesitan varias cosas básicas. O Así sea, es, para empezar en lo personal, ¿no? Como había mencionado mi compañera, las necesidades primordiales, la comida, el agua y el descanso. O sea, si no empezamos bien, o sea, no podremos llegar a la cima. así es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los conductistas están aquí en el verde, ¿no? Necesidad de reconocimiento. ¿Por qué están aquí? Bueno, pues porque le prestan demasiada atención a los premios, al refuerzo, a que el estudiante se sienta reconocido, ¿no? A que exista por parte de los que están a su alrededor esto de identificarlo como alguien que es capaz, ¿no? Entonces, pero no, o sea, los humanistas dicen, no, es que no puedes esperar que esto suceda. Es decir, que el estudiante tenga necesidad de que alguien le reconozca y de que le premien y de que aparezca en un cuadro de honor o que reciba una medalla. No puedes esperar esto si tus estudiantes, por ejemplo,
no están bien alimentados, no descansan, están en ambientes familiares que son agresivos, que son violentos, y esto le hace llegar triste, deprimido, enojado. Y entonces estas cuestiones que son básicas primero deben resolverse. Y ya después veremos esta necesidad de reconocimiento. Y muchos alumnos incluso aprenden sin necesidad de que les reconozcas, de que les estés premiando. Es más, hasta aprenden a pesar de que uno pues no enseña lo que debe enseñar ni de la forma más conveniente, porque hay alumnos que por su propia cuenta van investigando, van leyendo, van realizando cosas que nadie les reconoce, pero que le hacen sentir muy bien, porque para los humanistas, los seres humanos, esos somos, personas que buscan su realización sin necesidad de que alguien te esté castigando si no lo haces, ¿no? Lo hacemos pues porque queremos, porque nos sentimos bien, porque deseamos algo, pero lo vamos a hacer siempre y cuando las necesidades básicas estén satisfechas. Por eso, pues muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que estas nuevas formas de trabajo que llegan a las escuelas y que son tan novedosas y que parecen ser tan efectivas, y dicen, pero por ejemplo, en México, ¿cuántos niños asisten a las escuelas primarias, por ejemplo, sin desayunar, ¿no? Sin tener, sin tener el descanso, por ejemplo, en los lugares en donde están trabajando con las familias en el campo, pues muchos de ellos están tan cansados porque en cuanto salen de la escuela, si es que van todos los días, pero van al campo y van a trabajar y es un trabajo muy pesado y no descansan lo suficiente. Entonces, imagínatelo si va a querer estar el niño entusiasmado por tus clases, no, primero resuelve. Eso no significa que vas a llegar a tu clase, ¿verdad? Con todos los desayunos y todas estas cuestiones que les van a garantizar, o le vas a decir, a ver, duérmete primero y ahorita aprendes. Pues no, ¿verdad? No podemos hacer esto. Pero ¿qué se les ocurre a ustedes que sí podemos hacer? Si tomamos como base esta pirámide, ¿qué podríamos hacer? No vamos a poder cambiar su entorno, ¿verdad? Ni somos tampoco, pues, personas que puedan cubrir las necesidades de todos. Pero ¿qué sí podríamos hacer? Por ejemplo, con los padres de familia, ¿qué podríamos hacer? Pues pienso yo, maestra, que para eso a veces son las reuniones de padres de familia, ¿no? Así es, A aconsejar y más que nada como ir, se podría decir como ir dirigiendo, pero pues no, porque ya seríamos personas adultas, pero para darles a conocer las necesidades de los hijos, de los niños, de los alumnos, porque si no se empieza en casa, o sea, con las necesidades básicas de los niños, en la escuela, pues cómo van a llegar a dar el 100. Entonces, por lo así es. tanto, pienso yo que los padres somos como que las guías, o sea, todo es el entorno en el hogar, en la casa. Así es, ¿verdad? Entonces, pues por lo menos si no podemos cambiar todo de buenas a primeras, sí podemos influenciar en algunas formas o creencias de, a lo mejor, de las personas que están a nuestro alrededor, porque igual muchas están actuando así, pues porque no saben los efectos de su comportamiento, ¿no? Y no precisamente me refiero a cosas que puedan suceder en lugares alejados de las ciudades, ¿no? En donde los niños tienen que trabajar, por ejemplo, en el campo, quieran o no quieran, sino también en la ciudad, por ejemplo, ahora existe tanta adicción hacia el celular que los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, pueden amanecer con el celular, chateando o viendo videos o haciendo cosas, que no tienen nada que ver con la escuela, ¿verdad? Y resulta que suena el despertador y ya se tienen que levantar y no durmieron, o durmieron por ahí algunos minutos y al otro día en la clase, pues obviamente se están durmiendo. Y en esas condiciones es
casi imposible pensar que van a aprender. Entonces no puedo evitarlo, no me puedo ir a la casa del estudiante, ¿verdad? Y esconderle el celular, o no puedo regañar a los papás, pero sí puedo hacer mención de todos los efectos negativos que existen en una persona que se desvela continuamente y más aún utilizando un dispositivo electrónico. Y generar esa conciencia que muchas veces por falta de conocimiento el estudiante no tiene, pero cuando empieza a caer en la cuenta, entonces empieza a hacer conciencia, porque el ser humano tiene esa posibilidad para los humanistas. Para los conductistas no, ¿verdad? No, el hombre ni tiene conciencia, ni piensa, ni siente, ni se motiva. Tú premialo, tú darle el refuerzo y vas a lograr lo que quieras. Los humanistas dicen, no, no es así. Tienes que ver desde el inicio, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades. Bueno, básicamente entonces en el humanismo existe, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, existe una gran flexibilidad. Existen formas de trabajo que son distintas. Aquí no hay repetición y repetición de conductas o memorización de información para que la digas tal cual, sino es mucho más flexible. Son otro tipo de actividades las que se realizan, como vamos a ver más adelante. Bien, paso rápidamente a otra que ustedes sí leyeron del paradigma cognitivo y mencionaron algunas cuestiones al inicio. Aquí los procesos cognitivos, las estructuras mentales, tienen una gran influencia en la conducta humana, ¿sí? Es decir, a los cognoscitivistas o a los cognitivos les interesa lo que sucede aquí dentro, pero ¿por qué les interesa? Por la forma en la que determinan el comportamiento. Entonces, las dos cosas son importantes en el cognitivismo o cognoscitivismo, tanto la conducta como los procesos mentales. Aquí los fundamentos son distintos. Aquí, sobre todo, hacen entre una de las teorías que aparecen, los supuestos teóricos de Gagné, hacen una comparación entre lo que sucede aquí dentro, en nuestro, en nuestro cerebro, con lo que sucede en una computadora. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en la computadora o en el celular, en donde sea, ¿no? Pero estamos trabajando en un documento y lo vamos a guardar. Resulta que a veces en la computadora, pues no tenemos tanto cuidado porque a lo mejor no tenemos mucho tiempo y resulta que no le ponemos nombre al archivo y se guarda así como con las primeras letras que aparecen a veces en el archivo. O aparece documento 1, ¿no? Documento 2, documento 3, documento 4. Y cuando quieres recuperar ese documento, como no lo guardaste como es debido, no están archivados tus documentos en los foldercitos, ni vas cuidando que estos estén organizados, por ejemplo, por fecha, por materia, no sé, pues cuando lo quieres localizar, te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? También sucede en la computadora que pues de repente los procesos que lleva a cabo el equipo pues son muy complejos, ¿no? Y entonces aunque sí hayas guardado las cosas, resulta que después te cuesta mucho trabajo encontrarlas. Algo parecido sucede con los seres humanos aquí en nuestro interior. Lo que vamos aprendiendo resulta que a veces sí lo acomodamos y lo guardamos donde se debe. Y cuando lo necesitamos, lo podemos recuperar fácilmente, nos acordamos enseguida, porque supimos cómo guardarlo. Pero a veces lo que vamos aprendiendo, sencillamente, no lo guardamos, lo aprendemos como que para el momento, como que para pasar el examen, ¿no? Y ya después cuando te quieres acordar, dices, ay, no, ya no me acuerdo, o sea, sí lo leí, sí lo vi, sí lo escuché, pero ay, no me acuerdo de nada. Cuando esto nos sucede, dicen los cognitivos, es porque no fuimos cuidadosos en la forma de organizar ese conocimiento que adquirimos. Y nos pasó como en la computadora, que perdimos los documentos, perdimos los archivos. En algún lugar está, pero no sabes dónde, ¿sí?
y no lo vas a encontrar. Entonces, de acuerdo con esto, pues la enseñanza sí cambia porque el maestro lo que debe hacer es lograr que el estudiante pueda ir organizando su pensamiento y toda esa información que le llega la pueda ir relacionando y la pueda ir organizando y estructurando debidamente para que cuando la tenga que utilizar, la utilice. Entonces, no hay memorización aquí solamente, ¿verdad? No se trata de que el estudiante repita lo que yo le digo, sino que pueda explicarlo, por ejemplo, con sus palabras para que yo me dé cuenta si efectivamente lo ha entendido, lo ha hecho suyo, lo va a poder recordar, lo va a poder utilizar y no está mecanizando nada más una respuesta. Por lo tanto, los objetivos de la educación aquí tienen mucho que ver con el aprender a aprender y enseñar a pensar. Eso es lo que les preocupa muchísimo a los cognitivos. Aprender a aprender. A ver, ¿cuándo sabemos que una persona ha aprendido a aprender? O dicho de otra manera, para que uno pueda aprender por su propia cuenta sin que haya un profesor u otra persona que nos enseñe, y queremos aprender, por ejemplo, sobre cómo hacer un pastel, no sé. ¿Cómo lo hacemos? Si somos capaces de aprender a aprender, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, Blanca. Pues a veces buscamos herramientas, maestra, ahorita como está toda la tecnología avanzada, a veces ya no es necesario ir a una escuela en físico. A veces, por ejemplo, en línea, así como por ejemplo ahorita que estamos, no especialmente vamos a la escuela así presencial, en clase presencial, sino que buscamos otra forma de también aprender mediante, o sea, usando la tecnología. Así es, muy bien, Blanca. Así es, ¿verdad? Entonces, una persona que ha aprendido a aprender es la persona que, por ejemplo, pues sabe investigar, ¿no? O sea, sabe dónde encontrar la información, la encuentra y la utiliza para lo que quiere. O sea, si yo quiero hacer el pastel, entonces, a ver, pues voy a buscar tutoriales, voy a buscar información, recetas, procedimientos, como dice Blanca, ¿no? Pero eso no cualquier persona lo puede hacer, lo hace quien ha aprendido a aprender, porque sabe dónde y sabe cómo. Pero luego esa información la utiliza, o sea, sabe analizar, sintetizar, procesar, y no se queda nada más así como que en la memoria o se queda con lo primero que lee, ¿no? Sino que empieza a buscar más y más y más hasta alcanzar lo que desea y lo que quiere aprender. Entonces, el investigar, el localizar la información, el utilizarla, son tan solo algunos ejemplos de esto de aprender a aprender. Y lo mismo, por ejemplo, el profesor pues debe enfocarse más como que a enseñar a sus estudiantes a pensar más que a lograr que aprendan, por ejemplo, fechas, datos, fórmulas. Adelante, Blanca, te escucho. Ahorita que está mencionando, pues ya claramente lo de los paradigmas, maestra, apenas, ahora sí que es algo personal, ¿no? Pero pues me llamó mucho la atención porque pues tiene que ver. Por ejemplo, en la escuela de mi hija tuve reunión apenas. Ajá. Y el maestro precisamente nos estaba explicando de ahorita el modo de enseñanza para que aprendan los niños. Por ejemplo, anteriormente veían lo que es español, matemáticas, historia, o sea, materias. Y ahorita entró una nueva modo de estudio, que es mediante proyectos. Y muchos papás pues están en desacuerdo, pero el maestro nos comentó por qué, en qué les beneficia a los niños, ¿no? Porque dice que anteriormente los niños con el libro nada más pues leían y plasmaban en la libreta. O por ejemplo y ya era de memorizar y ya.
para que se les grabara en la mente. Y ahorita el nuevo modo de enseñanza que tienen en la escuela es, por ejemplo, mediante exposiciones, mediante ¿cómo les explico? Mediante exposiciones o mediante, o sea, actividades donde se relacionan los niños y de esa manera están aprendiendo, pero ya no nada más se basa en leer y escribir o memorizar, sino que lo están llevando a cabo en la vida diaria para que aprendan de esa forma, pero aprendan de una manera diferente, como más dinámico. Y entonces igual, porque había unos papás que decían, no, pero es que no tenemos algunos, por ejemplo, el internet, porque cualquier cosa, ¿no? Pues la investigación en la computadora o investigación con el internet para llevar a cabo la tarea y ya llegar allá y exponérsela al maestro. Y entonces el maestro fue donde ahí empezó a darnos a conocer de que anteriormente se encargaban solamente de enseñar y leer en el libro para memorizar. Y ahorita ya el nuevo modelo de enseñanza es hacer dinámicas, exponer, hacer diferentes actividades y de esa manera también aprenden los niños. Así es, ¿verdad? Eso es muy interesante lo que comenta Blanca, porque efectivamente en las escuelas de nivel básico, pues ahora las metodologías de enseñanza van hacia esto, de la actividad, la participación, el vínculo con la comunidad. Y entonces es totalmente distinto. Por eso a muchos les causa conflicto, a muchos padres, a muchos profesores, administrativos, alumnos, de todo, ¿verdad? Sobre todo porque aparece como algo diferente, algo nuevo. Y entonces hay que romper paradigmas y decir, ¿cómo? Entonces ya no voy a poder seguir enseñando como antes, ya no voy a poder usar esas metodologías, ya, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo voy a lograr esto en un entorno como en el que me encuentro? Como dice Blanca, ¿no? A lo mejor no tengo ni acceso a internet y en otras comunidades no tengo ni luz, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí es la creatividad del profesor quien debe, en este caso, buscar la forma de responder a estas nuevas exigencias que se están presentando en educación básica y romper con estos modelos de enseñanza que solamente esperaban ese cambio de conducta, pero a nivel de memorización, ¿no? Porque después, cuando egresan, ya no son capaces de hacer otras cosas por sí mismos, ¿no? Entonces, por eso se busca este cambio. Y gran parte de lo que está sucediendo sí tiene una respuesta en este paradigma. Y otro, el que está más adelante, que es el sociocultural. Bien, a ver, el profesor entonces en este paradigma debe pensar más que en estar pensando en los regalitos y en los refuerzos y en los castigos, lo que debe hacer es crear experiencias en donde el estudiante pueda aprender a pensar. Debe ser muy claro. Aquí para los cognitivos, si el estudiante al final de la materia, por ejemplo, al final de un curso en donde tú tenías que enseñarles a leer y a escribir, y no se logró, bueno, no debes darte por vencido ni debes sentir que fracasaste si lograste, por ejemplo, que tus alumnos en ese esfuerzo por aprender a leer y a escribir fueran un poco más creativos, fueran un poco más colaborativos, que fueran más expresivos, es decir, que lograran otras cosas que en la vida les van a servir. Claro, leer y escribir es útil, ¿no? A lo mejor el ejemplo no fue el apropiado, pero porque eso sí no lo podemos dejar de lado. Pero, por ejemplo, si estás enseñando las etapas de la historia de la educación en México y resulta que al final del curso el estudiante no logra en realidad identificar las etapas como se debe. Ah, pero gracias a la materia aprendió, por ejemplo, a investigar, a colaborar con sus compañeros, a expresarse sin temor así, en estos ambientes virtuales o presenciales. Aprendió a
utilizar el diccionario para buscar el significado de las palabras. Esto que aprendió es más importante porque le va a servir toda la vida. Esto le va a ayudar a aprender. Además, aprendió a pensar. Sí es cierto, no se aprendió las etapas, ¿no?, de la historia de la educación en México, pero pues bueno, esto lo aprenderá después, lo aprenderá en su momento. No prestan atención en estas cuestiones. Por eso hay muchos que tampoco están de acuerdo con el cognitivismo, porque dicen, no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Entonces voy a estar enseñando y si el alumno no aprende lo que está en el programa y no alcanza el objetivo, pues entonces lo tengo que reprobar, ¿verdad? Pero ¿cómo le voy a sentar una calificación aprobatoria si no está alcanzando los objetivos? Pero es que los cognitivos no prestan atención a las calificaciones, eso es lo menos importante. Bien, pasó aquí. Entonces, aquí el aprendizaje significativo es todo aquello que se enlaza con lo que ya se sabe, que tiene significado, que se puede utilizar. Las estrategias que se utilizan, pues también pueden ser algunas parecidas al conductismo, porque aparece, por ejemplo, modelaje, ejecución guiada, práctica independiente, es decir, van poco a poco, ¿no? El estudiante ve la demostración del profesor, luego lo hace con la ayuda del profesor, luego lo hace solito y luego entonces, durante ese proceso, el profesor le va retroalimentando constantemente, ¿sí? Es distinto al modelamiento que vendría siendo como más mecánico en el conductismo porque es, a ver, mírame y repite lo que estoy haciendo y ya. Aquí no, ¿verdad? Aquí yo te muestro, este es el procedimiento que debes aprender. Por ejemplo, para resolver una ecuación, te explico, te muestro el ejemplo. Ahora, yo ya lo hice, maestro. Vamos a hacerlo juntos, vamos a ir resolviendo esta ecuación juntos. Adelante, primer paso, número 2, número 3, número 4 y así. Bien, vamos a hacerlo otra vez juntos. Y por último, ahora hazlo tú solito. Y yo voy a observarte y cada vez que vea que se esté equivocando, ¡fum!, intervengo, ¿no? O me enseña al final el resultado, tiene errores y enseguida le digo, no, a ver, aquí te equivocaste. Mira, el procedimiento es otro, es así. ¿Sí? Entonces es distinto al modelamiento. Este tipo de estrategias que utilizan en el enfoque cognitivo son también, por ejemplo, complementadas con recursos como los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos, los recursos que son de este tipo que ayudan como a sintetizar o integrar lo que se tiene que aprender. ¿Sí? Es esta que se utiliza con frecuencia. Bien, voy más rapidito. Ahorita comentamos para destacar lo esencial de esta teoría psicogenética de Jean Piaget. ¿Han escuchado antes el nombre de Jean Piaget? No, maestra. Bueno, él es un psicólogo suizo, bueno, era un psicólogo suizo que creó una teoría que hasta la fecha también tiene un gran impacto en educación y que como tal a lo mejor no utilizamos solita, pero se complementa con otras y da como resultado pues un comportamiento también distinto. Vamos a ver aquí. Ay, no me deja. Esta teoría psicogenética, vamos a ver algunas de las ideas. Operativas concretas. Por ejemplo,
La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. 4. La etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos.
Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Bueno, esta teoría entonces es diferente a las anteriores. Es una teoría que, como les comentaba, ha tenido un gran impacto en pues en nuestro sistema educativo. Ay, no me deja avanzar. Ya. A Piaget lo que le interesa entonces, sí, es el estudio del desarrollo cognitivo también, ¿no? Tiene una gran afinidad con algunas ideas del cognitivismo o cognoscitivismo, pero para él fundamentalmente el desarrollo cognitivo está ligado a la edad, porque tiene que ver con la maduración orgánica, es decir, no le puedes pedir a un niño menor de 2 años, por ejemplo, ¿verdad? Que aprenda cosas que tiene que aprender en su momento, o a un niño de menor de 6 años, obligarle a que aprenda a leer y a escribir como en muchos jardines de niños lo hacen. Eso es contraproducente, de acuerdo con lo que dice Piaget, porque sus estructuras mentales, su maduración orgánica, no es todavía la que requiere o la necesaria para hacerlo. De que lo va a lograr, lo va a lograr, porque los seres humanos tenemos esa capacidad desde pequeños, ¿no? De poder asimilar y absorber lo que el medio nos indica, pero obviamente lo vamos a hacer mejor si estamos preparados para hacerlo, si ya tenemos la edad, tenemos las condiciones, tenemos los antecedentes para hacerlo. A muchos padres de familia, por ejemplo, les atrae tanto la idea de que los niños desde pequeños aprendan otro idioma, que aprendan computación, que aprendan otros hábitos y otras habilidades, que vayan a danza, que vayan a, ¿qué más? A gimnasia. Entonces, los niños de repente pierden esa etapa, dice Piaget, de la infancia, que es tan hermosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente los padres quieren que hagan todas las actividades para las que todavía no están preparados y les roban la oportunidad de aprender lo que es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aprendemos los seres humanos? Sí, tiene mucho que ver con la maduración orgánica, con la edad.
¿sí? Con estas cuestiones que ya están definidos por nuestra estructura cognitiva desde pequeñitos. Pero también tiene mucho que ver el ejercicio, la experiencia, las interacciones con otros y este proceso que para él es muy importante que le llama equilibración. Ya hemos escuchado en el video para Piaget, hay etapas, ¿no? En el desarrollo cognitivo. Los niños pequeños de 0 a 2 años tiene este nombre de sensorial porque los sentidos y el movimiento es lo que nos lleva a aprender. Y cuando un niño empieza a gatear y mejor aún empieza a caminar, tiene mayor fuente de conocimiento porque empieza a acercarse a todo, ¿no? Y todo lo quiere comer y todo lo quiere probar y quiere ir a todos lados. Y si de repente la mamá le dice, no, 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 se va a ensuciar, se va a caer, deténlo, que no vaya, le está limitando en su desarrollo eh, sensoriomotriz, nos dice Piaget, y le está haciendo daño. Hay algunas mamás, por ejemplo, que son tan sobreprotectoras que no permiten que el niño gatee porque se ensucie. Y gatear es esencial en esta teoría, ¿no? Porque además es el que le permite, es una acción que le va a permitir tener control sobre, no solamente sobre su cuerpo, sino son cuestiones mentales que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, un niño entre los 2 y los 7 años, que es todavía preescolar, ¿no? O va a primer grado de primaria cuando más, pues también tiene algunas características en su forma de pensar que lo hacen especial y por lo que no puede aprender cosas que a veces a fuerza queremos que aprendan, ¿no? Por ejemplo, un niño de esta edad para aprender ajedrez, pues no, ¿por qué? Bueno, de acuerdo con esta teoría, a esta edad, entre los 2 y los 7, nuestro pensamiento es irreversible, o sea, no puede ir hacia atrás, como que nuestro pensamiento va en una sola dirección y entonces en el ajedrez, por ejemplo, pues necesitas un pensamiento estratégico de ver cómo voy a hacer la próxima tirada, la próxima jugada y la estudio, incluso me regreso en el pensamiento y si voy del otro lado y si me voy para acá y si mejor muevo el caballo y si mejor muevo esto, ese tipo de razonamiento no lo tiene un niño entre 2 y 7 años de edad, no porque sea tonto, no, es que su pensamiento es distinto. Y conforme va avanzando, y claro, dependiendo de las interacciones con el medio y los ejemplos y demás y sus experiencias, puede llegar a la etapa concreta operacional en donde ya puede trabajar con abstracciones, ya ahora sí ya puede aprender a sumar, a restar, incluso a jugar ajedrez, ¿no? Porque, bueno, pues porque su pensamiento va superando esos límites que tenía en edades anteriores. Y conforme vamos avanzando, es decir, ya entre los 12 y los 15, pues digamos que hemos desarrollado ya habilidades lógicas de razonamiento. Perdón, y entonces podemos incluso tener un pensamiento hipotético deductivo, le llama Piaget. Esto es, hacemos nuestras propias hipótesis y las podemos probar, podemos hacer deducciones, podemos entender conceptos, podemos utilizar esos conceptos, pero porque ya tanto nuestra estructura biológica está dada como las experiencias que hemos vivido con anterioridad. Entonces, para un profesor que coincide con una teoría de esta naturaleza, si su alumno no aprende las tablas de multiplicar, o sea, tiene dificultad para aprender las tablas de multiplicar, pues nos va a decir, es que su pensamiento aún está limitado, no ha logrado superar esos límites que se tienen por la edad y por las experiencias que se han vivido. Entonces, no es capaz de trabajar todavía con cuestiones abstractas, con símbolos, con números. Por eso le cuesta mucho trabajo aprender esto que tiene que ver con cuestiones de este tipo, ¿no? ¿Qué hago como maestro? Bueno, voy a tener que promover más ejercicios, más experiencias, más interacciones
conmigo, con otros, para que el estudiante pueda superar esa limitante y lograr ese equilibrio, ¿no? Es decir, imagínense que el conocimiento llega a nosotros como si fueran así, ladrillitos, y esos ladrillitos se van acomodando aquí dentro y van formando estructuras, ¿no? Un ladrillito con otro se va uniendo y va formando estructuras, se va quedando y se va armando aquí dentro como una especie de rompecabezas. Pero luego llega algo que dices, ay, esto es nuevo, esto sí no sé dónde va, cómo lo acomodo en esa estructura que tengo. Pero cuando de repente con tanto ejercicio, con tanta lectura, con tanta interacción, dices, ay, ya, por fin lo entendí, ¿no? Por fin lo logré, pues es que se ha acomodado. Existe un equilibrio entre eso que tú sabías, esto nuevo que te causaba un conflicto y que entonces no sabías en dónde se va a colocar, lo colocas. Lo mismo pues con un niño, ¿no? No logra aprender algo es porque no está preparado todavía, su madurez psicológica, su edad biológica, las experiencias que ha vivido se lo están impidiendo. ¿Qué tengo que hacer? Promoverlas, ¿no? Más ejercicio, más interacción, más explicación hasta que logre hacerlo, porque no lo va a lograr si yo le doy un premio. O sea, no, ¿verdad? No es así como funciona el ser humano. Tampoco lo va a lograr si yo solamente le trato con cariño y con amor y satisfago sus necesidades de seguridad y de aceptación y entonces lo trato con cariño y con esto voy a lograr que aprenda, pues tampoco. De acuerdo con esta teoría de Piaget es no, darle lo que le falta ejercicio, le falta experiencia, interacción. Por eso muchos niños, si ustedes tienen oportunidad o han tenido oportunidad, que de repente, pues por su edad, pero a veces actúan como si fueran más pequeñitos, porque son temerosos, porque no saben cómo hacerlo. Muchas veces es precisamente porque los padres los limitaron desde pequeños, ¿no? Y no permitieron esa interacción con el medio y ellos no lograron superar todavía esos límites de su pensamiento. No toques eso, bájate, quítate, no, descanso no. Este tipo de situaciones limitan a los niños, ¿no? Tampoco los vamos a dejar ahí ahí se va, pero hay que darles esa libertad, ¿no? Para que por ellos mismos vayan adquiriendo lo que se necesita. Bueno, ya rápidamente nada más queda este último del paradigma sociocultural que, bueno, de acuerdo con lo que nos comentaba Blanca que está sucediendo en su escuela, ¿no? Y su escuela y en todas las demás de educación básica. Se considera ahora, con esta reforma curricular, que el ser humano aprende cuando se apropia de los instrumentos, ya sea físicos o psicológicos de su cultura, y cuando participa en dichas actividades prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que él. Esto es un principio de esta teoría sociocultural. Se aprende en comunidad, se aprende en contacto con tu cultura, se aprende según las prácticas y las relaciones que mantengas con otros. No aprendes tú solito en tu salón repitiendo, ¿verdad? Aprendes en la medida en la que puedes interactuar eh, con otros. La educación entonces debe promover precisamente esa interacción con tu contexto, con otros. Es en esta teoría en donde, por ejemplo, el trabajo en equipo, el trabajo en colaboración, los proyectos famosos que ahora se utilizan en educación básica como un medio para poder aprender, en donde todos colaboran con todos y van a resolver algo que esté sucediendo, ya sea en el salón, o sea, tu comunidad inmediata, o fuera, ¿no? En la comunidad, en el medio exterior. Pero lo podemos hacer gracias entonces a esa interacción que es necesaria. Los seres humanos no vivimos ni nos desarrollamos en solitario. Aunque tú
estés acostumbrado tal vez a trabajar de manera individual. Y de repente cuando te hacen trabajar en equipo dices, ay, no me gusta, ¿no? Pero aunque no te guste, es necesario porque cuando estamos en comunión con otros y en interacción con los demás, eso que somos capaces de hacer aumenta. Esto es lo que aparece aquí en la pantalla, que está medio negrito, que dice zonas de desarrollo próximo. Este concepto es esa diferencia que existe entre lo que soy capaz de hacer solito y lo que soy capaz de hacer con los demás, que generalmente siempre será mayor. Eso que soy capaz de hacer, ¿no? Siempre será mejor, será más complejo, será más alto. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que estés con personas que piensan de manera distinta, se expresan de manera distinta, tienen otras experiencias, eso también te enseña, de eso también aprendes y tú a la vez compartes con los demás. En este enfoque sociocultural, entonces, el contexto es esencial y el aprendizaje debe darse así en comunión con otros a través de esa comunicación, esa cooperación, colaboración, que muchas veces no se da. Entonces, si el alumno no está aprendiendo, es probablemente que le haga falta esto, ese contacto con otros. Le está costando trabajo, haz que trabaje con otros. Ya no le enseñes tú, maestro, a lo mejor tú no eres capaz de enseñarle lo que requiere ni de ayudarlo, pero tal vez otro compañero sí, tal vez con otro compañero se sienta más confiado y ese otro compañero que está avanzado y ya sabe cómo hacer y ya aprendió lo que tiene que aprender, le puede enseñar a ese alumno al que le cuesta trabajo, porque esa interacción con otros es esencial. Entonces, son algunas de las ideas que son básicas. Vamos a dejarlo aquí. Ya les voy a robar su receso. Nada más les comento rápidamente las actividades. Bueno, vamos a hacer 2 actividades como tarea. Una es un reporte de lectura, así como lo hicieron muy bien en esta ocasión. Ahora es sobre el tema siguiente. Y la otra es, pues no es una situación común en un salón de clases a la que ustedes van a tratar de encontrarle pues una explicación y una posible solución adoptando las distintas posturas, ¿no? Es decir, tú eres un profesor conductista, esto está sucediendo en tu salón, ¿qué harías? Y luego eres un profesor cognitivo, esto está sucediendo en el salón, ¿qué harías? Tomamos entonces información pues de las diapositivas que ahorita les adjunto, las otras no se las adjunté, pero ahorita lo hago. Y tu propia comprensión de las cosas, ¿no? Es una actividad en donde no existen respuestas buenas ni malas, es una actividad en donde ustedes van a explicar desde su punto de vista lo que harían y por qué lo harían y cómo lo explican. Hay que argumentar, ¿sí? Hay que dar razones. Entonces no podemos decir, ay, estás mal, ¿verdad? Porque es la posición de cada quien. Lo único es que sí debemos estar apegados a la teoría. Pero ahorita les dejo las instrucciones en la plataforma. Antes de despedirnos, Blanca, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión? No, maestro, ahora sí me quedó bien claro. Tenía como pequeñas dudas, pero no, ya, ahora sí quedó bien claro. Me explicó bien. Qué bueno, Blanca. Bien, entonces voy a dejarles las actividades en la plataforma para que revisen y pues les deseo un excelente fin de semana y una mejor semana. Las actividades son para el próximo sábado, pero si tienen dudas, con toda confianza me escriben para que las podamos resolver. Cuídense mucho. Les dejo un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.